mejores contertulios que ya nos acompañan y a los que damos ya la bienvenida. David Frechilla, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, ya sabes que es un placer estar en la televisión de todos los palentinos, como digo yo siempre. ¿Qué tal han ido las Navidades? Bueno, pues han ido bien, sobre todo cuando uno tiene sobrinos que están fuera y que las Navidades es el periodo en que más puedes disfrutar de ellos, pues fenomenal. Es el efecto eso de palentinos con talento. Que supongo que pasa a mucha gente. Sí, mucha gente, hemos visto muchos reencuentros estas Navidades en Palencia y es también, bueno, pues es el significado, ¿no? También de las Navidades, sí, realmente. Y sobre todo, a ver, a todos nos cansa un poco las Navidades de eventos, laboralmente, de que, bueno, pues hay gente de vacaciones, te toca hacer más turnos, lo que sea, ¿no? Y necesitas normalidad. Pero sí que es cierto que el día 7 de enero es un poco duro para Palencia, porque dices, ¿dónde está todo el atrezo que había en las calles? Y nos pone un poco en la realidad de lo que somos. Entonces yo por eso sí que me da un poco de penilla. Se nota ya en las calles, donde te preguntas dónde estaba toda esa gente que llenaba las calles en los últimos días. Elena León, muy buenas tardes, bienvenida también. Bueno, yo creo que estarán a resguardo en casa porque hace un frío que pela. Hace mal. Pero bueno. Sí, bien. sí que se nota el bajón. ¿Las Navidades bien? Las Navidades bien. Bueno, un poco como David, he estado disfrutando de la familia, de los amigos. A mí es que no me cansan los eventos, yo es que me encanta la maraca, la verdad. Y yo además, ahora que hablas de sobrina, yo he estrenado sobrina nueva estas Navidades. Ah, bueno, mira, el mejor regalo, Un bebé, o sea, que ha sido el juguete de casa y bueno, por lo demás, pues como todos, con cositas, amigos, cenas y bien, muy divertido. Y ahora pues poco a poco recuperando la rutina. Bueno, la rutina la verdad es que en un día la recuperas, o sea, en cuanto suena el despertador a las 6:30 de la mañana, a las 10 ya se te han olvidado las vacaciones, o sea que bueno, pues bien, todo en orden y con salud. Pues aquí estamos también para hacer compañía a los palentinos en esa vuelta a la rutina, en esa vuelta a la normalidad. Y José Luis Araujo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Pues las Navidades han sido bastante interesantes, ¿no? Para nosotros, sobre todo la comunidad venezolana, en España y en todo el mundo, pues han habido algún par de cambios. Ha empezado el año un poco convulso, ¿no, José Luis? Pues sí, y respecto concretamente sobre las Navidades, pues sí que, bueno, compartiendo en familia y demás, sí es verdad de que, bueno, a nivel laboral sí que no se detuvo, pero bueno, siempre son buenas fechas para recordar lo que es verdaderamente importante. Incluso es sí verdad, como sanitario, ¿no? Muchísimo. Bueno. La verdad que ha sido a nivel sanitario pues algunas cosas un poco fuertes. Sí, porque seguro que Alba aquí en la televisión o yo en la radio, uno de los recursos del día de Nochevieja es cómo pasan la Navidad la gente los profesionales que atendéis emergencias durante la Nochevieja, ya sabes, traumatismos, cortes. Digo, la gente en vacaciones no se pone mala, ¿no? Bueno, ojalá fuera así. Yo pensaba, digo. Sí es verdad que incluso en la comunidad de Baltanás, ¿no? Hacer una pequeña mención para esta familia que está de duelo y sobre todo sensibilizar un poco sobre el tema del cuidado, ¿no? En cuanto a la calefacción, en cuanto a todo este tipo de cosas que puede desencadenar en situaciones en las que la vida pues, se vea comprometida. Sí, el día 31, la noche, la gente no es que se ponga buena, sí, claro, se pone por demás de buena. Y suelen pasar cosas que no son consumo de alcohol, ¿no, Alba? Que seguro hubo un equipo también en el hospital, siempre, bueno, pues es también muy recurrente intentar acompañar a los sanitarios ese día, es una noche complicada. Y bueno, también ellos pues intentan celebrarlo como pueden, de alguna manera, ¿no? Porque hay que despedir el año, pero bueno, pues es una noche complicada y todos pues podremos intentar colaborar para hacerse un poquito más fácil. Lo adelantaba José Luis, nos vamos a ir hasta Venezuela, como no podía ser de otra manera, y vamos a comenzar con estas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que seguro que ya han visto. Son esas imágenes, el que era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido. Fue el pasado 3 de enero en Caracas, en torno a las 2 de la mañana, en una operación liderada por autoridades estadounidenses. Y eso ha generado infinidad de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, tanto dentro como fuera de Venezuela, y el operativo duró aproximadamente unos 40 minutos y fue ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Maduro fue trasladado de inmediato a Nueva York junto a su esposa. Ambos se han declarado no culpables de los cargos impuestos por el Tribunal Federal de Nueva York por narcotráfico y tráfico de armas, y la próxima audiencia se ha fijado para el 17 de marzo.
Bueno, José Luis, precisamente usted como venezolano, imagino que hayan sido días intensos, también preocupados por la gente, ¿no?, que ahora mismo está en Venezuela. A ver, el día de los anuncios yo me estaba preparando bastante pronto por la mañana para ir justamente a una guardia en uno de los pueblos acá de la provincia. Me escribe una de mis colegas de acá, sanitaria también, de que al parecer había alguna acción militar en Venezuela. Yo sé que suena muy paradójico, pues para todos los ciudadanos españoles, para los ciudadanos europeos, cómo los venezolanos vivimos esos momentos de incertidumbre. La grandísima mayoría de nosotros realmente sintió una especie de alivio en medio de las operaciones. Desde luego nos hemos puesto en contacto con nuestros familiares para ver cómo estaban las situaciones, si estaban todos bien y demás. Y bueno, pues todos están bien, por ejemplo, en cuanto a mis familiares, amigos y la grandísima mayoría de las personas que están dentro de Venezuela, pero sí que significó una especie de alivio, una respuesta a una serie de exigencias, de denuncias que la comunidad venezolana ha estado transmitiendo a lo largo y ancho en todo organismo, todas instituciones a nivel internacional, a nivel de gobiernos y demás, durante más de 2 décadas. Entonces es una situación un poco compleja. Entiendo que para vuestra perspectiva es un poco difícil de asimilarlo, pero sí que para los venezolanos significa una esperanza, una calma para las cientos de personas que están presas de libertad y que el día de ayer incluso han estado anunciando que han estado liberando, un respiro en medio del caos que hemos estado viviendo en Venezuela. Es verdad que no dejaba a nadie indiferente, ¿no? Lo decíamos al inicio, y en su caso como venezolano, pero la verdad que pues, las reacciones no han dejado de producirse. Elena, yo no sé cómo ha vivido pues, todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos días. Bueno, pues la verdad es que como todos, ¿no? Hemos empezado el año con cierta sorpresa, ¿no? O sea, si pensábamos que íbamos a tener unas navidades medianamente tranquilas, no ha sido así. Bueno, un poco la controversia de estos días, ¿no? A nivel de tertulias y de comentarios, siempre es si el fin justifica los medios y el método ha sido el más adecuado, pero yo comparto con José Luis yo creo que la tranquilidad un poco y la alegría, ¿no? Un poco en el sentido de que un tirano en un país como Venezuela, que es un país hermano, pues ha salido del país detenido. En principio, la controversia es si esa legislación, esa legalidad internacional se ha cumplido o no. Se supone que ha salido por un delito de narcotráfico, aunque todos sabemos que es un poco ese paradigma para poder sacarle del país, porque al final bueno, pues es un presidente de un país. Yo creo que si Venezuela hace una semana no tenía ninguna oportunidad para alcanzar una democracia, hoy no será fácil, no va a ser rápido. Además, la administración Trump ha dado un poco pistas, ¿no? Un poco de esas 3 fases en las que se va a llevar la estabilización y después la reconstrucción del país. Pero yo creo que hoy Venezuela y los venezolanos tienen una oportunidad. Ayer mismo por la tarde se liberaron ya aproximadamente 100 presos, creo, más o menos es el número, que no es ni muchísimo menos todas las personas que son presos políticos, me refiero. Y yo creo que hoy Venezuela tiene esa oportunidad. Veremos cómo son los acontecimientos, ¿no? Porque cada día esto es una sorpresa. Si hay algo que mencionas, sobre todo en cuanto un poco a los métodos, ¿no? Y mencionas de que bueno, al final ha sido la extracción de un presidente y eso se ha estado viendo muchísimo en las distintas tertulias, ¿no? Cuando se habla sobre el derecho internacional y sobre la soberanía de las naciones, la soberanía reside en el pueblo, en la ciudadanía. La soberanía no reside en dictadores o en criminales que les proteja. Para nosotros los venezolanos y todas las denuncias que se han estado haciendo durante las más de 2 décadas que ya hemos estado viendo estas situaciones, ¿no? En el 2024 hubo unas elecciones en las cuales muy descaradamente pues, se las han robado. Es un grupo que ha tomado el poder con las armas. No es un tema ni de derechas ni de izquierdas, sino simplemente ellos han ocupado el poder y han estado pretendiendo figurar como si fuesen un presidente. Yo creo que, si bien una de las preguntas que se hace en los distintos sectores e incluso los televidentes que se pueden estar preguntando es sobre el derecho internacional.
vuelvo y repito, yo creo que la pregunta debería de ser es ¿qué ha ocurrido con ese derecho internacional que no ha podido defender a los venezolanos en medio de tanta tragedia? Es decir, ¿cómo es posible que los distintos gobiernos de todos los países no hayan tomado una acción más concreta que permita pues, que finalmente la acción o esta acción que han tomado los Estados Unidos de extraer a Maduro? Yo creo que la pregunta debería ir en torno a eso, es decir, no sobre si un gobierno ha tomado acción o no, sino es qué tan mal están los organismos internacionales que realmente no están dando respuestas. Y si es verdad de que se menciona mucho sobre que Venezuela cuenta con petróleo y con recursos, pues por nuestra parte desde luego que es una ventaja que nos ha permitido, pero en grandísimas partes del mundo desde luego hay muchísimas dictaduras, hay muchísimas tragedias y porque no cuentan con los recursos como contamos los venezolanos, pues están en el olvido total. Entonces yo creo que eso es lo que los demócratas en el mundo deberíamos de estarnos preguntando. No, sí, estoy de acuerdo contigo, es una dictadura, además una dictadura represiva y que ha hecho pues eso, de Venezuela y de los venezolanos una tragedia durante muchísimos años. Tiene que quedar claro que una cosa es la opinión o la evaluación que se puede hacer de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos y lo que ha sido Estados Unidos durante toda su historia, y otra es sobre la situación particular sobre Venezuela y lo que es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que no deben haber ciudadanos en el mundo que sean de primera o de segunda, que por eso se han firmado distintas resoluciones que nos reconocen a todos por igual. Bueno, yo voy a comenzar diciendo que de 33 millones de habitantes de Venezuela, estamos hablando con uno de los 8 millones de habitantes que han tenido que salir de un país. Eso es sinónimo de que en el país de origen hay pobreza, miseria, privación de derechos humanos y libertades. Sí que me gustaría que la gente, como yo también tengo claro que es una violación de los derechos internacionales lo que ha hecho Donald Trump, me gustaría que hablara con él habitualmente, que lo han tenido tan claro para criticar a Trump como para decir que lo que había en Venezuela es una dictadura. Seguro que no se han puesto en contacto contigo mucha de esa gente. Y me gustaría que se hablaran contigo porque eres un ejemplo de lo que pasa en Venezuela. Dicho esto, hay dos ramificaciones de esta cuestión. La primera es que estamos ante una... En la mafia siempre se dice que el primero en llamarte cuando pasa un asesinato a darte las condolencias es el primero que es el culpable. El asesino. Y cuando yo escuché a Delcy Rodríguez hablar dije, esto está claro. Aquí es una operación que no es que hayan entrado, no, les han abierto las puertas. Otra cosa es que la Guardia Cubana fuera lo único que no se podía mover de esa pieza del tablero porque dependía de otro lugar. Tengo claro que, por ejemplo, porque el talante de Marcos Rubio es diferente al de Donald Trump, que se va a abrir un proceso seguramente democrático con Venezuela, que va a llevar un tiempo. Es imposible. Es más, en España no se hubiera podido pasar de la dictadura a la transición poniendo, por decirlo que quiero que la gente me interprete bien, poniendo de presidente del gobierno a Carrillo. Es decir, todo tiene un proceso. Pero eso, y también tengo claro que el petróleo no es el objetivo de Donald Trump, y me explico. No es de una gran calidad, requiere el que hay en Venezuela, requiere procesos, y hay dos factores fundamentales. Primero, las petroleras que se pueden meter tampoco están muy interesadas en que entre mucho petróleo al mercado, es decir, entrada de más petróleo que supone bajada de precios. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En el destino de ese petróleo. Es decir, no es tanto el dinero que vamos a ganar, sino como el dinero o lo que vamos a cortar el suministro a ciertas zonas, como Cuba, como China. Es ahí donde puede estar el quid de la cuestión, además de las tierras raras que se llaman ahora, las cosas, bueno, las riquezas que tiene Venezuela, que además de su gente, pues tiene otra riqueza que es lo que sale de la tierra. Entonces, yo creo que solo estamos en la primera capa de la cebolla, viendo lo que puede ser, por qué ha sido y dónde va a ir. En cualquier caso, Venezuela se le abre una oportunidad y en cualquier caso al mundo se le abre un peligro. Y me explico. Una oportunidad respecto que se acaba con Maduro, a priori. Veremos a ver si incluso no estaba pactada, que es lo que dice alguna gente. Dice, a ver si no está pactado, que Maduro ha dicho, mira, me lleváis allí, con el tiempo me da la amnistía, como ha pasado con, no sé si era Honduras, y me lleváis a Rusia. Y
pero se abre un peligro para el mundo, y es Donald Trump. Y sinceramente... Hay un cambio de paradigma en el mundo. No, Yo es creo que ha dicho que en Groenlandia puede hacer lo que quiere. Es bueno, que ha dicho hoy... Y a Colombia un segundo, le está amenazando, o sea que es un cambio de paradigma. 10 segundos. Estamos ahora mismo con esta tertulia. Seguro que si miramos los móviles, lo mismo nos sale una noticia de Donald Trump con una nueva ida de olla, por decirlo de una manera... En el caso de Donald Trump ya... que ha dicho que quiere intervenir por tierra en México para acabar... O sea, quiere Colombia, decir México, Groenlandia, que esta semana. celebrar el derrocamiento de Maduro no quiere decir Donald Trump, eres el salvador del mundo. No, sí, estamos... Para mí no lo es. Que hay que separar las cosas por nuestra parte, y eso yo creo que es muy bueno que quede claro para los televidentes incluso. Nosotros ya hemos sido invadidos, ya, lamentablemente desde que asumió Hugo Chávez el poder en Venezuela, fue un proceso lento, progresivo, de ir desmantelando nuestras instituciones democráticas. Tanto así que en medio del operativo, el mismo presidente de Cuba ha reconocido que en medio del operativo de Donald Trump han fallecido 32 agentes cubanos. Lo cual quiere decir que Maduro no se fiaba importante. mucho de su entorno y que tuvo la necesidad de buscar agentes externos. No solamente que no se fiaba, es que realmente en Venezuela han estado mandando los cubanos desde hace muchísimo rato. Y ojalá y fuese el pueblo cubano, pero no. Han sido los líderes del régimen cubano quienes han estado ocupando Venezuela, extrayendo sus recursos para ellos mantenerse en Cuba en el poder. Y creo que es bastante paradójico, y también incluso esto representa un aliento para el pueblo cubano, pues porque al cortarle ese financiamiento al régimen de Cuba, sí que se abre también una estela de esperanza para ellos respecto a la democracia. Hay una teoría que está bien hilada, que es la de, no, ahora el dinero del petróleo de Venezuela se le va a dar a Estados Unidos. Dicen, ya, es que antes se le llevaba a Cuba, se le llevaba a China, pero y es se que le llevaban no, los... es que antes ni siquiera nosotros lo veíamos. Yo sé que, por ejemplo, hace un par de meses atrás se han visto algunos anuncios sobre unos buques que habían estado confiscando Estados Unidos, sobre unos buques fantasmas. Eso ya lleva muchísimos años así. Ahora es que ha salido a las noticias. Pero el petróleo, una buena parte del petróleo venezolano se está vendiendo a través de estos buques fantasmas, no a precio de mercado, sino a un precio inferior, y en el cual ese pago de esos buques, de esos cargamentos que salen con petróleo, se hace en efectivo. Luego hay una red de blanqueo de todos esos capitales. La situación de Venezuela va a seguir generando noticias, impacto, una vez que la transición siga avanzando y Edmundo González junto con María Corina logren tomar efectivamente el poder dentro del país. Yo creo que el caso de los papeles de Panamá va a quedar pequeño sobre lo que va a salir en materia de corrupción en el mundo. Mira, hablabas de como lo que ha sucedido con los petroleros el otro día. Yo hace tiempo vi cómo pasaba la misma situación en Rusia, que hay también un embargo, cómo los petroleros cambiaban de bandera en el mismo mar, claro, cómo los transportadores se quitaban para que no hubiera señal, incluso cómo dos petroleros, uno vetado y otro no vetado, en medio del mar se pasaban el petróleo de un lado a otro. Y es un poco lo que ha pasado en Venezuela, donde me parece que uno de los petroleros llegaban a pintar y cambiarle el nombre. Sí, le han puesto la bandera rusa, ¿no? La han pintado en el tránsito, o sea que... Pero al final, si es que al final despejas la ecuación, ¿no? O sea, en este tipo de regímenes, al final, si es que son todos iguales. Quiero decir, con Bashar al-Assad lo hemos visto hace unos meses, o sea, salió a Rusia, ¿no? Y de hecho a Maduro le han dado la oportunidad, porque yo creo que no se ha terminado de creer que Trump realmente le iba a sacar del país, por las buenas o por las malas. ¿Seguro? Bueno, la cara de sorpresa, con el famoso chándal de Nike, ¿no? O sea, apresado tal, con su mujer, y dando las buenas noches y felicitando el año nuevo a la gente de la DEA, o sea, tenía una cara como diciendo, seguro no que sabía ni cuando dónde tienes estaba. que están bombardeando tu Caracas, te quedas con tu mujer. Le han dado la oportunidad de, Mira, eso se supone que ha pasado, sí que de hacer claro. una salida. Maduro se sentirá muchísimo más tranquilo en las manos de los propios estadounidenses que estando en Venezuela en manos de los cubanos. ¿Por qué? Porque cuando es un sistema criminal, allí no hay honor, no hay respeto, no hay decencia de ningún tipo. Por eso acude a Cuba.
porque no se siente Fuera seguro del país, con sus fuera del propios... Pero con es que su la propio- acción de Cuba no inició con Nicolás Maduro. Chávez, hay hasta teorías que hablan sobre que Chávez al final murió también en Cuba. Es decir, los cubanos ya han estado en Venezuela desde hace muchísimo tiempo atrás. Si Maduro gran hubiese servicio querido, secreto, tiene un si, gran si servicio Maduro secreto. hubiese querido pactar de alguna forma, Una encontrar salida. alguna salida, no podía. Él simple y llanamente no podía. ¿Por qué? Porque parte de su círculo de personas también criminales no se lo iban a permitir. Y por eso, lastimosamente, ha ocurrido pues, este precedente respecto a esa extracción de Nicolás Maduro de Caracas. Bueno, Lo pues cual veremos estás a ver los confirmando un acontecimientos. poco una de las teorías que hay 20.000, yo no, Hay no 20.000, sé. sí, esto Sí. es. De que ha podido ser una salida, decir, bueno, entráis aquí, os abrimos una vía, la potencia militar de Estados Unidos. Bueno, A es ver, la que- potencia militar de Venezuela, vamos a ser realistas, no reside en los militares, residía en la Las calle. guerrillas. Es decir, lo conoces bien, o sea, hay mucha gente en las milicias callejeras que tienen fusiles, que tenían AK-47, que era la verdadera fuerza. Y eso es lo sorprendente, que cuando Maduro se ha ido, eso no ha existido. A ver, No De se ha hecho, movilizado. ese era el gran riesgo, ¿no? No ha Que hubiera una existido- guerra civil dentro del país una vez que Más que el caía poder régimen. militar era el poder de la calle, creo. Sí, si sí, una no- guerra civil en el poder. Es que el problema de la situación es que, lastimosamente y muy cobardemente, este tipo de dictaduras y de criminales son muy fuertes porque ellos han empuñado las armas en contra de la población civil. Y han dado armas incluso a Desarmada, la población. desarmada. En el año 2014, muchos compañeros de la universidad, de estudios, que salían a protestar, muchos fueron asesinados, desaparecidos, y ellos utilizaban las armas. Desde luego que frente al poder militar de Estados Unidos no tienen opción. Pero ahí es donde vuelvo y repito. Yo creo que tenemos que evaluar desde las democracias, desde Europa, qué está ocurriendo con los organismos internacionales que realmente no están protegiendo los derechos humanos de las personas. Porque el derecho internacional existe para proteger a los pueblos, no a los dictadores ni al ocupante del trono del momento. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa incluso con la OTAN, ¿eh? Ahora mismo con el problema tema de es que la Groenlandia, misma persona Dinamarca. que se puede ponerse como adalid de la defensa de los derechos sacando a Maduro, acaba de decir que Groenlandia le gusta mucho. Sí, que se lo puede Ese es el comprar. problema que ahora mismo se está planteando Europa. Es decir, que una situación que todos podemos aplaudir, que se acabe con la dictadura de Maduro, la ha realizado una persona que no pone peros en ir a por Groenlandia. De una de las principales preocupaciones que era al terminar el año pasado, y este 2026 parece que seguirá siendo un quebradero de cabeza, como es el precio de la vivienda, cada vez más difícil poder alquilar o comprar una vivienda, especialmente para los más jóvenes. Las expectativas es que este año ese precio siga subiendo, aunque creen que de una forma algo más lenta. Sin solución a corto plazo, la crisis de la vivienda empeorará este 2026 con precios que seguirán subiendo. Lo que está viendo pues seguirá todo igual. Que esto va a explotar y que va a reventar por algún sitio, pero yo creo que vamos a seguir igual. La línea se va a mantener, no sabemos si a un ritmo tan alto o un poquito más atenuada. En las poblaciones pequeñas esos incrementos de precios son más bajas y en las ciudades más altas o, por ejemplo, las más cercanas a Madrid, como pueden ser Segovia, se acercan más a las medias nacionales. Para este año que acabamos de comenzar, las previsiones en las ventas apuntan a un auge de los precios de entre el 6 y el 9%. Los bolsillos no alcanzan. Si hablamos de los alquileres, en Castilla y León, el aumento de los precios se nota sobre todo en ciudades medias. Los nuevos cambios en temas legales con respecto a los alquileres hace que muchos propietarios les genere respeto y ponen unas condiciones más estrictas e incluso hay gente que se decide por no poner el piso en alquiler por los posibles riesgos. Sin un aumento claro de la construcción y cambios estructurales, los analistas coinciden. La vivienda seguirá siendo la principal preocupación para los españoles en 2026. Pues comenzamos sin buenas noticias, en este caso el 2026, respecto a la vivienda. David. Bueno, está claro que el que encuentre la solución a este problema puede encontrar también la solución de la fórmula de la Coca-Cola y donde se encuentra el Santo Grial, porque es el gran problema de la sociedad.
problema de difícil situación, pero sí que hay que plantear diferentes cuestiones. La primera, ¿falta vivienda? Yo creo que sí, ¿no? Hay demanda, falta de vivienda. Si hubiera más vivienda, bajaría los precios. ¿Es posible? Falta mano de obra. Aquí hubo una crisis del ladrillo en la que mucha gente que cobraba muy buenos sueldos decidió dejarlo porque no había trabajo. O sea, ¿sería posible volver a ese nivel de construcción en España? Lo veo difícil porque no, bueno, cualquiera que vaya en su casa a decir, oiga, que me venga a poner un enchufe, un ladrillo o pintarme la casa, encuentra muchos problemas porque no hay profesionales de ese tipo de oficios. ¿Qué soluciones? No tengo ni idea, no lo puedo plantear. Lo que sí que tengo claro es que lo que hay que apostar es por ciudades como Palencia, por ciudades a lo mejor como Valladolid. O sea, creo que a veces nos centramos mucho en los problemas de la vivienda que hay en las grandes ciudades y no ponemos el foco en la necesidad de que la gente vuelva a apostar por otras pequeñas ciudades, capitales de provincia, municipios, pueblos, que serían una alternativa, donde no cuesta tanto la vivienda y se puede hacer un modo de vida diferente a Madrid. Esa yo creo que es la apuesta, pero evidentemente ningún gran partido va a querer poner el foco, bueno, ni grande ni pequeño, porque Madrid es intocable. O sea, no, cualquier medida que afecte a Madrid y tal es intocable, es la verdad. Pero a lo mejor había que poner en valor a ciudades, voy a poner ejemplos, provincias como Segovia, como Ávila, como Valladolid, como Palencia, donde la gente que tiene trabajo en Madrid tiene oportunidades donde vivir mucho más barato. Y en esto está, por ejemplo, muchas administraciones, entre ellas la Diputación de Palencia, que el otro día se lo preguntaba la presidenta de la Diputación, decía que sí, que es uno de los objetivos de la Diputación. En cualquier caso, también, si me hablas a veces de alquiler, me gustaría recordar que los que más ganan dinero con alquiler son los fondos buitre y el Estado, que cobra una gran parte del porcentaje que uno cobra cuando tiene un alquiler. Elena, es verdad que lo que se está pagando, ¿no?, por una habitación o casi llevarse el sueldo entero, el alquiler o la hipoteca, pues no es posible vivir, lógicamente. A ver, es que yo creo que esto, empezando porque el foco del problema, esto es una ley de oferta y de demanda, ¿no? O sea, hay más demanda ahora mismo que oferta. Y yo creo que son dos parámetros diferentes, la demanda respecto al alquiler de la demanda respecto a la compra de la vivienda, ¿no? Respecto al alquiler hay una normativa que impide, yo creo que o sea, el objetivo de esa normativa, que es la protección pues a familias vulnerables, creo que ha tenido el efecto absolutamente contrario y en vez de modificar esa normativa la mantenemos o incluso la endurecemos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no los grandes tenedores, sino la gran mayor parte de la vivienda que está cerrada ahora mismo son de pequeños propietarios, que tienes pues una vivienda familiar, una segunda residencia, que no se ponen en alquiler muchas veces por inseguridad jurídica, ¿no? Y yo creo que el objetivo de esa ley, que a quien pretende proteger, pues es eso, a familias vulnerables con niños, al final lo que hace es el efecto contrario, o sea, se cierra en banda el mercado del alquiler por una inseguridad jurídica, por problemas de impagos, de pues no poder echar a un inquilino. Y yo creo que eso lo que hace es bloquear el tema del alquiler y encarecerlo, lógicamente. Hay menos vivienda en alquiler. Y luego el tema de la vivienda de nueva construcción, por una parte yo estoy de acuerdo con David que hay un problema de mano de obra, pero también hay un problema de disponibilidad de suelo, hay un problema de no haber, se han prometido muchas veces, muchas campañas electorales durante muchos años, vivienda pública que no se construye. Entonces, si no hay una vivienda pública, si no hay un suelo disponible, si no hay facilidad para la construcción, pues evidentemente no va a haber vivienda de nueva construcción. Y luego, apunto contigo, y ya termino con esto, está el tema impositivo. O sea, hay una gran carga impositiva tanto en la compra de la vivienda como en el alquiler. Si se rebajan esas cargas fiscales, esas cargas impositivas, pues también se facilitará y se rebajarán los precios, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que hacer, los grandes problemas nunca tienen soluciones sencillas ni únicas, pero yo creo que sí que se pueden hacer cosas que no se están haciendo. Lo que decías, yo me acuerdo de un político, no decía el nombre ni la administración, que me decía, la que nos espera ahora con la crisis del ladrillo, como diciendo, lo que vamos a dejar de recaudar. Eso está claro, que las administraciones, cualquiera que compre una vivienda le lleva muchos trámites y cada vez es tiqui, tiqui, tiqui.
Y luego hay otra cuestión, para frenar la burbuja inmobiliaria que fue causada, porque aquí se daba un crédito al primero que pasaba y le daban el dinero. En este caso es diferente, ¿eh? No es una Ojo, burbuja financiera como ocurrió con la anterior se han puesto todos los crisis. mecanismos para evitar una burbuja inmobiliaria, pero sí que es cierto que el acceso para poder comprar una vivienda pues te requiere unos recursos económicos y unas garantías que seguramente muchísimos españoles no pueden asumir, porque a lo mejor no todo el mundo tiene 60.000 euros ahorrados para decir, estamos esta es mi entrada. De que el poder adquisitivo, claro, el precio de la vivienda con respecto al precio de los sueldos, pues es que se ha duplicado prácticamente. Entonces, y de las condiciones la que te puede capacidad de poner un acceso a la banco, vivienda que me parecen es normales para evitar que haya otra burbuja, pero sí que es cierto que tú ahora mismo pues tienes un sueldo y dices, sí, puedo comprarme una casa, a lo mejor la podría pagar mes a mes, pero es que yo no tengo 60.000 euros ahorrados. Y luego también estoy de acuerdo contigo en que la política de descentralización de los Es grandes que es núcleos fundamental. urbanos, o sea, porque se nos llena la boca con la España vaciada, la España rural, las provincias limítrofes, y luego en realidad las políticas siguen siendo centralistas, o sea, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades siguen acogiendo y que las grandes empresas o empresas las tecnológicas empresas se fomenten y y se la- pongan en territorios donde haya menos saturación de gente, pero es que Madrid, De hecho, las oportunidades Madrid que es tenemos, intocable. provincias pequeñas, además cercanas a Madrid, como estabas diciendo, ¿no? De posibilidades de una vivienda más asequible, de una calidad de vida mejor y de una calidad de vida más asequible en general, ya no solamente la vivienda, pero luego eso, claro, tiene políticas, pues por ejemplo, los trenes de alta velocidad con mucha frecuencia que se están quitando. O sea, yo creo que todo al final y va influyendo y son gotitas y goteos que obligan a un problema El mucho problema de mayor. la vivienda es que actualmente está la tormenta perfecta. Todo lo que pueda afectar en cuanto al problema está, absolutamente todo. Y a mi parecer es apenas la punta del iceberg de problemas mayores. Porque cuando se habla sobre acceder a una vivienda, acceder a un hogar, no solamente se está hablando sobre un espacio físico, sino que se está hablando también sobre proyectos de vida, ¿ya? De lo que eso implica para una persona. Entonces, sin duda alguna es la punta del iceberg. Si bien se promueve lo del tema de, bueno, hay alternativas, venirse a Valladolid o a Palencia o a sitios cercanos, pero luego es que tenemos un problema también en cuanto al acceso al trabajo. Y eso lo veíamos y lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Sobre cómo en fiestas, pues toda Palencia se llena. Yo veo una cantidad de gente joven, muchísimas personas pues por todas las calles y de continuo y demás, y no se quedan en Palencia porque la oferta laboral pues no es acorde, ¿ya? Y el número o las oportunidades que puedan tener en capitales como Madrid o en ciudades principales, pues no las hay. Entonces, y se hace muy complejo la situación. Si las últimas noticias sobre, por ejemplo, de que hay muchísimas personas que se están mudando de Madrid hacia Valladolid, pero cierto, luego el problema que tú mencionas, o sea, es decir, la inconsistencia, puede ser que el AVE un día tenga una falla, entonces... Un día no, más de un día, porque si fuese un día tiene un duda fallo, alguna. pero es que últimamente son más los fallos que los como aciertos. el teletrabajo que están favoreciendo ese tránsito de Sí, la capital. pero por ejemplo, yo como sanitario no pudiera acceder a muchos eso. trabajos que Yo no no pudiera decir un día, el AVE se retrasó 3 horas y no puedo llegar a la consulta. O sea, es decir, es una serie de problemas que yo creo que son un poco más complejos que en algún momento esto va a terminar de explotar, ¿ya? Eventualmente va a explotar a nivel social porque la ciudadanía se ve defraudada, no ve que se le están dando respuestas Soluciones, claro. ni soluciones de ningún tipo. Y digo que es la punta del iceberg porque hablamos sobre que no da para comprar una vivienda. Pero ahorita ya han pasado las Navidades y muchas personas, puedo asegurarlo, se han visto un poco más recortadas, ¿ya? Que no son unas Navidades muy prósperas en relación a años o décadas anteriores. Las personas sienten un estancamiento sobre sus bolsillos. Entonces, sin duda alguna que el problema de la vivienda es lo principal, es lo que más aqueja, pero luego hay cosas, hay detalles
que no son noticia principal, pero que eventualmente terminarán por serlo. Bueno, José Luis, detalles y no detalles, porque el precio de la cesta de la compra, del precio de los alimentos, es algo que llevamos hablando ya un par de años o tres como algo, o sea, es el tema recurrente, ¿no? Porque este año ha sido un poco, el tema estrella ha sido el encarecimiento de la vivienda, pero yo me acuerdo el año pasado, hace 2 años, yo además que trabajo en la industria alimentaria, o sea, quizá desde la guerra de Ucrania hacia acá, o sea, el encarecimiento de la cesta de la compra y es algo tan básico como la alimentación. Hoy podía leer una noticia que decía que desde el año 2000 el euro, lo que comprabas en el año 2000 con 100 euros, hoy lo compras con 198 euros. O sea, casi el doble. Entonces, el doble. Ahora nos vamos a ir a cada nómina del trabajador y dicen, usted gana el doble o el 45, algo por ciento que ganaba en el año 2000, y te va a decir, evidentemente no ganó el doble. Bueno, de hecho, la noticia en el corte, ¿no?, decía que el encarecimiento este año, que es, o sea, es un encarecimiento incrementado sobre el año pasado de la vivienda, estamos entre un 5 y un 9%. Que me diga a mí a quién le van a subir el sueldo un 10% este año. O sea, y esa es la proporción. Si el IPC son un teórico, porque claro, esto depende de cómo se quiera mirar, entre un 2 y un 3% y el incremento de la vida es un 10%, pues esa pérdida de poder adquisitivo, además acumulada, no un año, porque dices, bueno, un año puedes solventarlo, pero claro, es que es uno tras otro, entonces yo creo que no estamos hablando de precios, estamos hablando de capacidad de poder adquisitivo. Que en todas esas subidas el que recauda es... Pero es que estamos hablando de, de un récord, pero o sea, yo lo he dicho, el tema de los impuestos es algo que ahora mismo es escandaloso, o sea, si se dice, ¿no?, si tú tienes un sueldo medio, vamos, un sueldo, trabajas para el Estado hasta el mes de julio, o sea, señores, estamos primeros de enero, pues ustedes van a trabajar para pagar impuestos hasta el mes de julio, casi hasta agosto, es decir, más de la mitad del año tú trabajas solamente para pagar impuestos, o sea, y a partir del mes de agosto trabajas para ti. O sea, es que estás hablando de que es más del 50% de tu sueldo. O sea, hablamos muchas veces de que se critica, ¿no? De ahí viene la cifra récord de recaudación de este año. Si tú recibieras la nómina completa de lo que le cuestas a la empresa y luego te retiran los impuestos, te darías cuenta de la capacidad, o sea, de recaudación que tiene el Estado. Estamos en récord recaudatorio. Está muy bien pagar impuestos, ¿eh? Yo creo que está muy bien, pero hasta cierto punto, sobre todo con lo que te repercute, quiero decir. Mira, yo creo que indistintamente sobre el problema de la vivienda, que es muy complejo, ¿verdad? Las soluciones, pues, son múltiples, ¿ya? Es decir, se pueden hacer múltiples planteamientos, ¿no? Por una parte, tratar de resolver las causas que encarecen el precio de la vivienda. Sí es verdad que existen fondos buitres, hay mucha especulación también y hay que buscar neutralizar esos orígenes, ¿no? Pero si hay algo que tenemos que tener en claro es que la ciudadanía, indistintamente del espectro político, tenemos que exigirle justamente a la clase política respuestas a este problema. ¿Por qué? Porque es un problema que no lo puede resolver un ciudadano común, porque no es un problema de si esta persona puede o no acceder. Estamos hablando que es un problema que, bueno, es de las principales preocupaciones del ciudadano, ¿no?, en toda España. Entonces creo que los políticos deben hacer un esfuerzo mayor y notorio en dar respuestas a esta problemática, no solamente desde el gobierno central, sino desde las autonomías incluso. A lo mejor es que no hay respuesta a este problema, porque es un problema que está pasando en muchos países y en muchas grandes ciudades. Es un problema tan complejo que yo no sé si con el actual sistema en el que nos movemos va a tener solución. Yo creo que España tiene el acervo histórico... Es un problema que existe en muchos países. Sí, pero España yo creo que tiene el acervo histórico suficiente y las capacidades suficientes para liderar procesos de transformación y de cambio. Es decir... El país de la burbuja inmobiliaria, no sé yo. Yo tengo mucha esperanza, la verdad, en cuanto a la inventiva y a la capacidad que tiene esta ciudadanía. Creo que la gente necesita más poder y creo que los políticos deberían de escuchar aún más a las personas. Y como cada vez que empieza un año nuevo, pues los palentinos, igual que el resto de españoles, pues tienden a hacerse una lista de propósitos a cumplir en el año nuevo. Un año nuevo ha comenzado y otra tradición, además de la cuesta de enero, es que nos marquemos propósitos para este 2026. Dejar de fumar, aprender inglés, estudiar.
aprender más en lo que estoy trabajando y independizarme y ganar mejor. También aspirar a una vida mejor. Trabajar menos. Jubilarme. Un trabajo nuevo. Hacer viajes por ahí con la familia, con los amigos. O simplemente que todo se quede como está. Que no haya cambios y con eso me conformo. Recurrente suele ser también la intención de mejorar nuestros hábitos alimenticios o hacer deporte. De ese bombón o ese turrón, ahora en Año Nuevo lo podemos quemar aquí. Quemar esas calorías, de que tú te sientas bien metabólicamente, muscularmente. Siempre es una buena época el tomar decisiones que nos afecten a nuestra salud. Sin embargo, la mayoría de estos hábitos muchas veces se quedan por el camino. Por eso los expertos recomiendan fijarse metas sencillas y realistas. No intentar hacer mucho y luego no hacer nada, sino hacernos 4 propósitos en el año y entonces intentar de esa manera mejorar. Porque muchas veces cuando adelgazamos muy rápido, luego volvemos a engordar muy rápido. De esta forma evitaremos frustraciones y conseguiremos el logro de decir que esta vez sí lo hemos conseguido. Bueno, pues no sé, Elena, son nuestros contertulios aficionados a esa lista de propósitos que llega a diciembre y vaya. Me miráis a mí como diciendo, a ver, los propósitos. Pues mira, yo la verdad es que el año pasado, este año 2025, he hecho un montón de mis propósitos, es que llevas aplazando tal, de cambios laborales, me he portado muy bien, voy a mis clases de yoga 2-3 veces a la semana, más bien 3. De hecho, os decía antes, en plan secreto, digo, llevo debajo la malla de yoga porque me voy ahora a clase. Entonces yo creo que con mantener eso me conformo. Luego sí que tengo algún propósito de viajar más, que es yo creo de las cosas que más me gustan. Yo no fumo, entonces ese propósito, y yo creo que las clases de inglés ya paso olímpicamente, ¿para qué? Otra vez me lo voy a poner en el debe, y así de las cosas... Tengo una alimentación bastante saludable y lo único que hago es me tomo un vinillo, que me encanta, creo que lo sabéis todos porque siempre os digo vamos a tomar un vino y eso no me lo pienso quitar porque me encanta, así que bueno, vamos a ver si mantenemos un poco el ritmo del año pasado y ya está, tampoco me voy a volver loca, y algún viajecillo. Bueno, es verdad que son esos propósitos, al menos esas metas realistas, ¿no?, de las que hablaban los expertos, porque si no al final lo que vamos a conseguir es aumentar la frustración. José Luis. A ver, sin duda alguna, sí es verdad de que todos los años, ¿no?, y me gustaría dirigirme sobre todo a esas personas que siempre dicen como, bueno, nuevamente los propósitos de año nuevo, tal y demás, y que sienten como un cierto cansancio de que quisieran de que todo se mantuviera, o ya de plano inician con mucha frustración. Yo lo que quisiera transmitir es de que los seres humanos necesitamos ritos, ¿ya? Así como va cambiando el tiempo, el clima, creo que sí que vale la pena proponerse cosas puntuales, visualizar qué propósitos se tienen para este nuevo año 2026. Donald Trump inició muy pronto con sus propósitos de año nuevo, pero yo creo que la invitación es que a que todos lo hagamos. Yo creo que la vida vale lo suficientemente la pena, creo que es maravillosa y creo que realmente genera muchísima satisfacción proponerse cosas pequeñas, realizables, pero nunca hay que dejar de soñar. Menos quedarnos con Groenlandia, ¿no? Eso no... Eso de tampoco, momento, yo creo que se nos va un poco de las manos el presupuesto. Has dicho cosas pequeñas, Pero se nos va de las manos el presupuesto. Iniciar el gimnasio, por ejemplo, pues bueno. Pero yo lo hago, por eso digo, yo con mantenerme, que me porta muy bien el año 25. Bueno, también es un propósito el mantener lo que Mantener, porque no luego te entra la no lo flojera y proceder. empiezas a dejarlo y... David, ¿se ha marcado algún propósito? Pues bueno, ya hace tiempo me he marcado una vida más saludable, que uno ya va cumpliendo años. Y pues, ¿qué diría? Pues no perder el tiempo y preocuparme por auténticas chorradas, se puede decir hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Por auténticas chorradas en todos los ámbitos, que dices tú, no he perdido más que tiempo en mi vida o con preocupaciones que no van a ningún lado y sobre todo disfrutar de la vida. Es algo que siempre he procurado, lo he tenido muy claro siempre, pero ahora incluso más, es decir, hay que disfrutarlo. O sea, no disfrutar más, pero a lo mejor dices, joder, esto que no hacía hasta hace poco, pues puedo hacerlo. Pero bueno,
sobre todo poder estar aquí un 9 de enero de 2027. Ese sería un buen reto. Mira, eso es un buen objetivo. Quedamos emplazados para el año que viene, la primera tertulia del año. Lo apuntamos, que y a ver, más venga, queda lo apuntamos, grabado, hacemos una porra y a ver qué tal se nos ha dado el año 26. Fíjate, yo creo que a Alba le va a pasar como a mí. Los periodistas tenemos el concepto de que el año empieza en septiembre. Sí, es verdad. Más bueno, que en enero. más que en enero. ¿No? El año real. Bueno, sí, bueno, los profesores supongo que también y tal, pero claro, por nuestra profesión se cambia las temporadas, la sí, programación y tal. Entonces tenemos más de septiembre que... Sí, yo también. Yo tengo más concepto de inicio de ciclo en el mes de septiembre que en el mes de enero. Pero en enero siempre está bien, por lo menos cuando te comes las uvas, ¿no? Este año voy a hacer... Yo creo que realmente enero no empieza el 1, sino que empieza el 7. 8. Totalmente, después de Reyes. Después de Reyes. Definitivamente antes de Reyes. Es una manera de engañarte. Es de engañarte, porque dices, dejo de fumar y dices, bueno, espérate hasta el 7. Pero igual por eso enero es tan largo. Que igual por eso enero es tan largo. Díselo a los que se han gastado mucho en Navidad. Ya verás, la cuesta de enero. Ya verás tú la cuesta de enero. A partir del 20. Sí, además salimos el otro día a la calle y la gente estaba comprando rebajas, pero bueno, lo justo, porque dice que al final enero es muy largo, hemos gastado mucho y se nota el bolsillo, las cuentas están... Y los otros 11 meses que quedan por delante son muy largos, es que los bolsillos están muy achuchados. Yo creo que comparto con José Luis que ya no tanto como propósitos así, bueno, pues está bien, ¿no? Ponerte metas, pero yo creo que disfrutar de la vida con un poco de tranquilidad, como además dices tú. Y yo creo que es verdad que el 90%, creo que es la estadística, el 90% de las cosas que te preocupan nunca se cumplen, ¿no? Entonces a lo mejor deberíamos preocuparnos menos. Nos adelantamos más, ¿no? A veces sí. El 90% de las cosas al final no pasan nunca. Hay que mirar las cosas con ilusión, hay que apasionarse. Hay que tener sueños, enamorarse nuevamente sobre un proyecto, sobre una cosa. Yo creo que eso vale muchísimo la pena. Ay, pero a mí eso me pasa, yo me lo paso fenomenal. Si hay que cambiar una cortina, para mí es una fiesta. Si tengo que hacer una cena, pues me lo paso pipa. O sea, que eso yo creo que disfrutar de todo. Hemos juntado dos tertulianos muy optimistas, ¿eh, Sí, David? Es verdad, yo disfruto. Sí. Bueno, viernes por la tarde me voy a ir a mi clase de yoga y me vengo con la bolsa a la tertulia en vez de por sentarme, por tumbarme con tipo diván para que nos pases una consulta. Sí, porque es más, he llegado felicitando a Frecci por el Palencia Sonora y el cartel, que me ha hecho una ilusión ver a mí que me lo digas, vamos. Pues es verdad, o sea, yo disfruto de todo. Sí, ¿Ves? Una de las cosas importantes y chulas de vivir en Palencia, es uno de los propósitos pero de este año. En general yo creo que la gente ahora mismo que estaba un poco fastidiada con la vivienda, con no sé qué, la Venezuela, pero dice... Han acabado por todo lo alto. Si vivo en la calle me da igual, porque según Elena hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza, ser optimista. Muy bien, así me gusta. No, jolín, es verdad. Ha levantado el ánimo a todo Palencia que nos está viendo. Ahí me han convencido, tanto Elena como José Luis con sus propósitos, con esos buenos deseos para 2026. Esperamos también pues, que a los palentinos que nos están viendo les haya pasado lo mismo. Y ya lo han escuchado, tanto David como Elena como José Luis estarán estrenando el 2027 aquí en la tertulia de la Ocho Palencia. Lo han prometido. Con la lista. Eso es, con la lista a ver cuánto han cumplido y si siguen siendo igual de optimistas Elena y José Luis después de... Y a ver si tenemos casa o no, porque esa va a ser otra. Después de todo un año. Pues muchísimas gracias a los tres, José Luis, Elena y David, por haber empezado el año con nosotros, gracias, con los telespectadores también de la Ocho Palencia. Y ya se lo hemos dicho, el resto del año pues les seguiremos acompañando pues todos los viernes, ya lo saben, a partir de las 5 de la tarde, para debatir todos esos asuntos que han sido noticia en los últimos días. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este inicio de año y nos vemos el próximo viernes. Disfruten del fin de semana y cuídense.